Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en L'Espaillat número 86, de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco, hoy con un tema súper interesante que vamos a tratar con cada uno de ustedes. Yo voy a hablar un poquito sobre las autoridades civiles, sobre la legitimidad, sobre todo en estos días que este tema está siendo debatido en el mundo. Yo voy a hablar de cómo cristianos debemos reconocer legítimamente a la autoridad civil. Entonces, el reconocimiento legítimo de la autoridad civil. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dijeron algunos de nuestros padres apostólicos sobre el tema de la autoridad civil? Antes de entrar en este tema tan importante, déjenme recordarles algunos puntos sumamente importantes. Lo primero es que el Ministerio de Varones del área número 5, distrito número 2, les invita a hombres del reino en las manos del alfarero 3.0. Esto será el viernes 30 del mes de enero de este año, a las 7 de la noche en la Iglesia de Dios de la Profecía Central, aquí en nuestra casa, y el conferencista será el pastor Ignacio de la Cruz. Así que les estamos invitando a hombres del reino en las manos del alfarero. Nosotros estamos, el pasado miércoles tuvimos nuestro cierre de los 21 días de oración, con un gran retiro, y no solo el gran retiro donde Dios nos bendijo, sino que concluimos con un riquísimo sancocho con arroz blanco para todos los hermanos, y fue una gran bendición. No se querían ir los hermanos, y eso habla de el querer comer juntos, el querer compartir juntos. Estamos abiertos todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical a las 9 y a las 11 nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Este domingo tenemos un invitado especial, que también habrá la presentación de un libro, así que no se quede, por favor, no se quede. También tendremos reunión domingo y lunes en las oficinas nacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía en Santo Domingo. Así que para recordar esto nada más. Los martes tenemos verdades bíblicas, son verdades pastorales que estamos trabajando, verdades bíblicas, así que no se pierda estas verdades bíblicas a las 7 de la noche. El jueves, que tuve una llamada desde Pedernales, me está llamando el pastor Fello Ulises de la Cruz, a quien le doy un gran saludo, le envío un gran saludo. El jueves tendremos servicio de alabanza y adoración al Señor. Hoy jueves tenemos servicio de alabanza y adoración al Señor. Sigue entrándome la llamada del pastor Fello. Vamos a ver. Yo le contesto ahora, querido pastor. Yo sé que él está en copia. Yo le contesto ahora al pastor. Tendremos, hoy dirige el Ministerio el Ministerio de Educación de la Iglesia, y será un servicio de oración, así que todos están invitados. Y los jóvenes están reuniendo los sábados para compartir y estudiar la palabra del Señor. Bien, vamos a entrar en nuestro tema el día de hoy. Déjeme ver por dónde empiezo. Yo quiero mirar esto del reconocimiento legítimo de la autoridad civil desde la perspectiva cristiana, y también quiero ver algunas citas de autores y también lo que dice la Biblia con relación a eso. Pero antes, déjeme irme a la palabra. La Biblia dice en Romanos 13, sobre todo ese capítulo 13 es bastante desmenuzado con relación a este tema.
nos dice que debemos someternos a toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora debemos entender una cosa, porque oí a alguien comentar y preguntar, ¿Jesús era socialista o era comunista? Lo que pasa es que el socialismo y el comunismo no existían, sino que llegaron a existir unos 18 siglos después de Cristo. Lo oiga bien, 18 siglos después de Cristo. En la mente de los discípulos, en la mente del pueblo de Israel, no existía esto ni de comunismo, ni de capitalismo, no existía socialismo, y no existía estos movimientos políticos que hoy representan. Había movimientos políticos, ya existían movimientos políticos y económicos, como era el movimiento de los feudos y los esclavos. Había un señor, un terrateniente que tenía esclavos asignados y que, visto desde esta perspectiva, era capitalista, era más capitalista, se parecía más al capitalismo. ¿Por qué? Porque el que tenía posesiones, el que tenía territorio, el que tenía bienes, entonces los explotaba usando a los seres humanos. El problema aquí era que no había libertad y esos seres humanos eran básicamente esclavos. Pero también existía el tema del desarrollo del capital a base del pago de impuestos al imperio, que en este caso era Roma. Particularmente desde el punto de vista histórico, en Israel se daba algo importante, porque aunque esas tierras fueron entregadas a un hombre llamado Antipatro, que controló toda la zona y todos los levantamientos militares y civiles que habían en la zona, unos 250 años antes de Cristo, 250 años antes de Cristo, allí se levantaba, no tanto, porque era aproximadamente unos 80, 100 años antes de Cristo, había muchos levantamientos y Roma estaba apoderándose del mundo. Y entonces se hizo una negociación, sobre todo de Pompeyo el Grande y Julio César hicieron una negociación con un general de esa zona llamado Antipatro y le dijeron, mira, si tú logras controlar la zona, nosotros te vamos a entregar estas tierras. Lo único que tú vas a pagar tus impuestos, pero esas tierras van a ser hereditariamente tuyas. Por eso cuando Antipatro logró controlar las revueltas civiles que constantemente se daban, estoy hablando desde el punto de vista histórico, que constantemente se daban en ese terreno que los romanos llamaban Palestina o la tierra de los filisteos, Antipatro logró controlarla, entonces Roma firmó un acuerdo donde Antipatro pasaba a ser el dueño de esas tierras. Cuando Antipatro muere, él le deja su herencia, en herencia, esas tierras a su hijo Herodes. Y ese es el Herodes el Grande que vemos en la Escritura. ¿Ve? Él era de ascendencia idumea, de Edom. Recuerde que Edom era Esaú. Entonces él era idumeo, de descendencia idumea, y esos territorios todos le pertenecían a él por herencia porque su papá lo había negociado. Así que cuando Herodes muere, él divide su territorio en 4 partes y una de esas partes se le entrega a su hijo Arquelao, que aparece en el libro de Lucas, otra se lo deja a su hijo Filipus, otra se lo deja a su hijo Herodes, y la parte principal, que era donde estaba la ciudad, esa parte principal donde estaba la ciudad de Jerusalén, se la dejó a Arquelao, pero Arquelao tuvo un gran problema con Roma, porque no quería pagar impuestos, y entonces Roma lo manda a llevar cautivo, lo mete cautivo y lo llevan a Roma, Arquelao, y Roma entonces pone un gerente a dirigir esa parte, y ahí es donde entra Poncio Pilato como el regente
el gobernador de parte de Roma. Dije que eran 4 partes, una era Herodes, otra era Arquelao, otra era Filipos y una parte que Herodes le entregó a Roma para que sus hijos ya no pagaran impuestos, pero Roma no aceptó eso, sino que como quiera tenían que pagar impuestos. Bien, para que entendamos cómo se desenvolvía la parte política, la parte económica era que anualmente había que pagarle impuestos al César, había que pagarle impuestos al emperador, a Roma como gobierno, para mantener la paz, la vigilancia, para mantener los soldados que siempre estaban ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que se da, que aparenta más un sistema capitalista en este punto. Ahora, el Señor aquí está diciendo, porque Él no vino a resolver temas políticos, aunque era eso lo que esperaban ellos. Él no vino a resolver temas políticos, sino que Él vino a resolver un problema espiritual que tenía el pueblo de Israel. Y ellos esperaban a un Mesías político, ¿ok? Aquí en Romanos el apóstol Pablo está tocando una vez más este punto. ¿Y qué nos dice? No nos manda a guerrear para querer instaurar en esta tierra el reinado de Cristo. El reinado de Cristo no se instaura por las perspectivas políticas, sino que se instaura Dios en el corazón del individuo, derrotando al pecado, al mundo y al diablo. Derrotando al pecado, el pecado que mora en mí, Pablo lo dice más adelante, al mundo y al diablo. Y por eso está diciendo, ¿qué vamos a hacer con las autoridades desde la perspectiva política? Pablo dice, bueno, sométanse a la autoridad. Porque las autoridades están ahí porque Dios se lo ha permitido. Y vienen de parte de Dios. Y por Dios fueron establecidas. Ese es un orden bíblico, el orden de la autoridad, de que haya alguien por encima de mí. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Entonces nos manda a nosotros no ser los principales en hacer revueltas políticas siendo nosotros cristianos. A Jesús, en Mateo 22 le hicieron la misma pregunta. Fíjense que me fui por Pablo primero, pero a Jesús le hicieron la misma pregunta en Mateo 22 cuando le preguntaron, Señor, ¿es lícito pagarle impuestos al César? Y Jesús le dijo, denme una moneda. ¿De quién es la moneda? ¿De quién es la moneda? Ah, del César. Entonces Jesús en Mateo 22, 21 dice, entonces denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta aquí era, ¿qué era lo de Dios? Lo que había sido creado por Dios, porque la moneda había sido creada por César, había sido acuñada y puesta en la moneda la cara del César. Ahora, en el corazón del hombre, Dios había creado, había formado al hombre. Entonces lo que Dios le estaba pidiendo al hombre no era la moneda, sino vuelvan sus corazones hacia Dios en arrepentimiento. Arrepiéntanse, vengan a Dios. Y era lo que Jesús estaba predicando, lo que Juan el Bautista predicaba cuando decía arrepiéntanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque el peor castigo que ellos estaban viviendo no era el castigo político ni el castigo militar, era el castigo del pecado. Entonces, lo que indica esto, la clara referencia que da aquí Mateo, Cristo hablando, es que hay una legitimidad civil. Las autoridades civiles son legítimas. Y esto es lo que comprende al gobierno, o comprende no al gobierno, sino al Estado. Entonces, pero la autoridad divina también es legítima, que es lo que corresponde a Dios. Entonces, paguen los impuestos, sométanse a las autoridades, obedezcan las leyes. A eso es que nos manda la Escritura. Un cristiano que se opone a someterse a las leyes es un cristiano que se opone a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Someternos a las leyes, siempre y cuando, lo digo y lo repito, siempre y cuando esa ley no me quite el porqué de mi adoración. Porque en este punto entonces es mejor lo que dice en el libro de Hechos, que debemos juzgar, Hechos capítulo 4, 19, si obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. Porque a veces las leyes de los hombres van a contraponerse a la ley de Dios, y ahí es donde tenemos que tomar la decisión ética de o servir a Dios o servir a los hombres. Si esa ley no se opone a mi Dios, entonces yo debo someterme a las leyes. Pedro
también exhorta en el 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13, exhorta a que honremos a las autoridades, que oremos por las autoridades, incluso a que compartamos con ellos nuestra fe. Y nosotros, dice Pedro, que debemos vivir como siervos de Dios, mediante el comportamiento honesto que debemos tener. Debemos ser honestos, no robarnos los impuestos, no robarnos la luz, no robarnos el agua, porque entonces nos estaríamos pareciendo al mundo. ¿Y qué diferencia habrá entre las tinieblas y la luz en este punto, si decimos ser hijos de luz? San Agustín, en el siglo IV y en el siglo V, afirmaba que la ley injusta no merece obediencia porque deja de ser verdadera ley. En este caso, si alguien llega al Estado por la elección del pueblo y después cambia el sistema político y empieza a subyugar, a meter preso, a violentar la propia ley, porque eso es lo que hace, por ejemplo, el comunismo actualmente, el socialismo, violenta a la propia gente quitándole su derecho de libertad. El comunismo suele hacer eso, le quitan el derecho de libertad. Tú no puedes salir sin permiso, tú no puedes visitar ni dentro de tu propio país a nadie sin permiso, tú no puedes juntarte con otro, tú no puedes protestar, tú no puedes hacer huelgas, hacer una protesta pacífica, civil, porque entonces el gobierno te coarta en ese aspecto. Y entonces San Agustín decía, este es un gobierno ilegítimo. Es un principio clásico del derecho natural esto que dijo San Agustín en el libro La Ciudad de Dios es el principio clásico del derecho natural. Violéntame en lo que tú quieras, cóbrame más impuestos, pago más energía eléctrica, pago más agua, pago la basura, pero no me coartes mi libertad. Porque entonces cuando coartas mi libertad, ahí sí estás coartando un principio básico dentro del derecho natural. Tomás de Aquino hablaba de que cuando se enfatiza la autoridad civil y se enfatiza en cuanto a lo legítimo, la autoridad civil, eso tiene, si se cumple la autoridad civil de manera correcta, eso tiene un principio legítimo, un origen legítimo y no una usurpación, porque es lo que se ha dado, por ejemplo, en países como Venezuela ahora mismo. Comenzó todo bien como un principio democrático, la gente fue a votar, pero los que estaban ahí se perpetuaron y cambiaron las leyes y cambiaron los órdenes, lo mismo que ha pasado con Cuba los últimos 66 años, cambiaron los órdenes, cambiaron las leyes y aquí nadie más gobierna y entonces estamos coartando la libertad de la gente de elegir. Si yo llego al Estado, si yo llego al poder político y entonces no permito que nadie aspire, entonces yo estoy coartando la libertad de la gente que me eligió libremente. Y a eso es que a eso es lo que debemos al final oponernos. Debe buscarse, claro está, el bien común, pero esto sí se mantiene dentro de los límites. ¿A qué me refiero? Yo debo buscar el bien común, de que lo mismo, la misma bendición que hay para mí, la haya para ti. Esto no es comunismo, porque si tú no trabajas y yo sí, no es correcto, no es justo delante de Dios que me quiten lo que yo he trabajado para que se lo den a un vago. Eso no es justo. La Biblia incluso dice que el que no trabaja, que no coma. Y el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que tenga cuidado de los ociosos, de los vagos, porque hay un principio real dentro del cristianismo y es que trabajemos como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿qué significa realmente, pastor, esto de autoridad legítima? ¿Qué significa? Número uno, que tiene la aprobación de Dios, la autoridad legítima existe con la aprobación de Dios, según lo vimos en Romanos 13. Otra cosa es que sirve al bien común y a la justicia común para todos,
La misma justicia que hay para los hombres la hay para las mujeres, y no yéndome a un lado ni al otro, sino que ahí está la justicia. Claro, hoy en día hay una forma de reclamar que las mujeres tienen derecho, pero es que se le está dando el mismo derecho, porque eso es la justicia. La justicia es darle a uno y al otro en la misma medida. Si tenemos un ministerio de mujeres, ¿por qué no tenemos un ministerio de hombres? Yo soy de los que considera que el ministerio de mujer no debería existir, ni el ministerio de juventud. Debería existir un ministerio llamado ministerio de familia, que abarque a los jóvenes, a los niños, a las mujeres y a los hombres. Entonces no debería existir un ministerio de niños, un ministerio de mujeres, no debería existir eso. Hay que buscar la manera también de que el Estado se acorte, porque en la medida que el Estado se reduce, reducimos el gasto público, y este es el mayor cáncer de los pueblos capitalistas. Bueno, mayor cáncer de la gente que tiene compromisos políticos. Vamos a reducir el Estado, señores. Hay que reducir el Estado, el volumen del Estado, para que haya más inversión y pueda controlarse mejor el robo que se está haciendo, porque esa es la realidad. Decía entonces que tiene la aprobación de Dios, según Romanos 13, sirve de bien común y a la justicia, y otra cosa de lo que significa autoridad legítima es que respeta los límites de la ley moral y divina. Si yo fui elegido por 6 años, por 4 años en el caso de República Dominicana, si fui elegido por 4 años, tengo la oportunidad yo como presidente de aspirar a un segundo periodo, pero no tratar de cambiar la Constitución para que me elijan un tercer periodo y un cuarto y me perpetúen en el poder. Eso es ilegítimo, eso es no respetar los límites. Eso es no respetar los límites. La verdad es que la mayoría de los presidentes que hemos tenido no respetan los límites. En ese caso se vuelven injustos y atentan a veces violentamente. Y es una manera también donde buscas contradecir a Dios con todo lo que hacen. La perspectiva actual sobre este punto es que debemos vivir con respeto y obediencia a nivel general sobre las autoridades, y esto nos demanda que debemos cumplir las leyes siempre y cuando éstas no choquen con nuestra fe. Debemos pagar los impuestos y obedecer las disposiciones para que se mantenga el orden social. A eso es que se refiere Romanos capítulo 13. Y vivir respetando a todos. Debemos honrar al príncipe, debemos obedecer al rey y debemos honrar a todos, hombres y mujeres, buenos y malos, esclavos y libres. A todos debemos respetarlos, porque eso también guarda el derecho particular que tienen las personas. Pero pastor, cuando sea necesario, entonces se puede resistir, se puede reclamar. Sí, se puede reclamar. Si la ley, si están violentando una obligatoriedad de la ley y sobre todo a la conciencia cristiana, el creyente debe obedecer primero a Dios en este punto, y puede hacer un reclamo de manera no violenta, porque no nos manda aquí a ir a pelear a las calles, sino a reclamar pacíficamente, no violentamente, sino pacíficamente reclamar nuestro derecho de manera legal. Si claramente la ley está haciendo, hay una opresión, están siendo injustos y esto atenta contra la dignidad humana, entonces el cristiano puede y debe participar de forma legítima en la resistencia pacífica y en una reforma civil, sin violencia ni odio. El cristiano no puede estar metido en algo que sea con violencia y odio. No puede, no debe. Entonces, aquí cuando hablamos de legitimar algo, es hacerlo con respeto, reconocer con respeto las autoridades, porque llegaron ahí legítimamente, y someternos a las leyes civiles que demanda la nación, porque eso va a traer paz. Y la Biblia manda que siempre estemos en paz con todos los hombres, siempre y cuando dependa de nosotros. Bien, espero haber sido claro con este aspecto y haber aclarado algunos puntos
sobre esto. Antes de concluir, quiero recordar que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, estamos por allá, puede seguirnos. También estamos en Spotify, Mundo Cristiano IDP. Seguimos aquí, seguimos dándole la gloria a Dios y diciéndoles a ustedes que el Señor les bendiga de manera muy especial.